¿Qué tal mi gente? Espero que estén excelente. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y hoy tenemos comparativa brutal porque tenemos las tres versiones de la Mini Candy. Color amarilla, Mini Candy color rosa y también tenemos la Mini Candy color púrpura. ¿Cuál es mejor que cuál? ¿Son lo mismo o una tiene algo que la otra no tenga? ¿Cuáles serán las diferencias? ¿Cuál debo comprar al momento de elegir? Este video es para que despejes tus dudas de cuál Mini Candy comprar. Y recuerda que te voy a estar dejando el link de compra en la descripción en el primer comentario fijado. Así que banda, vamos con el video y comparemos las Mini Candy. Vamos a iniciar con la comparativa y lo primero que yo quiero mencionar es que la versión amarilla es más económica que la rosa y que la púrpura. ¿Y por qué? Porque el fabricante anuncia la versión amarilla como una versión de entrada o una versión para principiante y la versión rosa y púrpura para uso de barberos profesionales. Ahora vamos a ver cuáles son esas diferencias, pero para que sepan que la amarilla es más económica que la rosa y que la púrpura. Primer punto que vamos a comparar y tenemos que hablar de características, banda. Y para mí una de las características más importantes en una máquina de cortar cabello es su motor. El fabricante nos menciona que estas máquinas tienen un micromotor. Por primera vez una compañía introduce un motor prácticamente del tamaño de un trimmer en un clipper, porque sí, el motor es pequeño, es del tamaño de un trimmer, pero no se dejen engañar mi gente. Motor rotativo sin escobillas de doble bola de 7200 RPM. La verdad sorprende a pesar de su tamaño la potencia que puede tener. 7200 RPM es suficiente para desvanecer y un excelente torque para quitar peso. El mismo motor en las tres versiones, no hay variación. Característica número 2 y es su autonomía. Tenemos que hablar de batería mi gente. 3 horas de uso continuo en los tres equipos y esas 3 horas de uso continuo se están cargando en 1.5 horas, 1 hora y media. Ahora, esa carga de 1.5 o 1 hora y media, que la verdad es rápida para 3 horas de batería, solamente lo obtenemos con el cargador que viene en la caja, el cargador del fabricante. Probablemente si conectes otro tipo de cargador no obtengas esa velocidad de carga, pero para mí 3 horas de uso continuo va más que bien. Adicional, recordemos que este equipo no viene con su estación de carga, que la estación viene del mismo color que los equipos. Siguiente punto a comparar y es uno de los puntos más importantes para un clipper, su palanca de graduación. Ok, en las tres versiones encontramos 4 clips y 5 posiciones, pero ya empezamos a ver diferencias aquí. Y la diferencia es que el sistema de palanca de la Mini Candy amarilla, que es la primera versión, prácticamente está incorporado en el cuerpo de la máquina, pero la versión tanto rosa como púrpura ya nos trae una pieza metálica para realizar los clips en la palanca. Eso hace de que el sonido, como escuchan por aquí, sea algo diferente. Adicional, tenemos un poco más de precisión al momento de pasar por los niveles, es lo que yo he notado. Ojo, no quiero decir que el sistema de palanca de la amarilla no sea bueno, la verdad es bastante bueno y al día de hoy no he notado variación en el sistema o fallos para nada. La verdad ha funcionado bastante bien y como ven aquí es la máquina que más desgaste tiene a las otras versiones que tengo. ¿Por qué? Porque es la máquina que más he utilizado. Es la versión amarilla que fue la primera que me llegó y la verdad no ha fallado para nada el sistema de palanca. Me gusta el sistema de palanca, es bastante preciso. Me gusta el sistema de clip, es bastante suave. Algo que no me gusta es que no puedo quitar el sistema de clip. Prácticamente la pieza de metal o el resorte que genera el sistema de clip está pegado a la palanca. No lo puedo quitar y quisiera tener la opción de removerlo si así lo quiero, pero en las tres versiones no podemos modificar el sistema de clip, pero la palanca de 10 en los tres colores. Ahora vamos a hablar un poco de las guías o los peines que vienen en estos tres equipos y la verdad son las mismas, solamente varía el color porque el color hace juego con el equipo. Son guías plásticas de excelente calidad y que vienen con un magneto para adherirse bastante bien a la cuchilla de esta manera y no se mueven la verdad para nada y funcionan bastante bien. Tenemos un juego de 8 guías o peines que van desde la 0.5 hasta la número 6 para nosotros realizar nuestros desvanecidos. Así que la verdad
las guías son bastante buenas en las tres versiones. Ahora vamos a estar hablando de la diferencia principal en estos equipos Minicandy y es la cuchilla que trae, porque aquí sí hay actualización y prácticamente es lo que diferencia una de la otra y por qué una cuesta más que la otra, ¿ok? La versión amarilla, que es la versión estándar, nos trae una cuchilla cóncava o una cuchilla estándar que la verdad es de muy buena calidad. Es una cuchilla con revestimiento DLC de titanio y la cuchilla interna también es de titanio, que la verdad es muy pero muy afilada. Y no solamente esta cuchilla, prácticamente todas las cuchillas de la compañía Yukai son de muy buena calidad y excelente filo. Es una de las cosas que me sorprende porque a pesar de ser una compañía china, la verdad las cuchillas son de muy buena calidad. Porque sabemos que la mayoría de las marcas chinas pues no ofrecen las mejores cuchillas del mercado. Ahí sí se ahorran un poco de dinero, pero no es el caso en Yukai. Yukai hace excelentes productos y la acompaña de excelentes cuchillas. Ahora, es una cuchilla cóncava, que es una cuchilla ideal para barberos principiantes o la verdad para barberos que les gusta este tipo de cuchillas. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con las cuchillas cóncavas. Me siento bastante cómodo al momento de realizar mi desvanecido con este tipo de cuchillas y son cuchillas que más que todo utilizo para recortar a niños o realizar cortes que no son desvanecidos. La verdad me siento bastante cómodo con cuchillas taper y también para realizar máquinas sobre peine va de 10. Ahora, la nueva versión es la cuchilla de la compañía Yukai Fan Eco, que es una cuchilla que tiene esa tecnología de crujir al momento de cortar el cabello. Ese sistema está de moda y es un sistema que nos brinda esa precisión al momento de estar cortando el cabello, porque sabemos dónde estamos cortando, porque por cada cabello que corte hay un crujido y un crujido bastante notable a nivel auditivo, pero la verdad ayuda bastante a la precisión. La verdad es un sistema que hasta que no lo utilizas no sabías que lo necesitabas. Te ayuda a ser más preciso al momento de realizar tus recortes. Ahora, hablando un poco de la cuchilla interna, que es otra diferencia muy importante en la Fan Eco, es que tenemos unos dientes más largos. ¿En qué nos ayuda a tener unos dientes más largos o más abiertos? Que al momento de introducirse en el cabello, toma más cabello al momento de pasar. Y eso hace de que el corte sea un corte más limpio, porque entre más pegados estén los dientes, menos cabello ingresa al momento de pasar la máquina. Aquí tenemos una cuchilla de dientes más largo que en esta. Por eso es que de repente si tú tienes las dos máquinas vas a notar que al momento de pasarla en grandes cantidades de cabello, esta le cuesta un poco más que esta, pero sencillamente es por el tipo de cuchilla. Ahora, otra diferencia que le pregunté al fabricante y me comentó es en el resorte, ¿ok? El resorte o el muelle, que es esa pieza que genera la presión entre la cuchilla de corte y la cuchilla estática, ¿ok? En esta versión, el resorte tiene más presión. ¿Eso en qué ayuda o en qué influye? Influye en que las cuchillas estén más pegadas. Eso genera un poco más de calentamiento. Por eso es que puede ser que esta máquina caliente más. Y no solamente por ese tema de resorte, puede ser también por el material, porque aquí no tenemos DLC y aquí sí tenemos. Tomemos en cuenta, esta prácticamente no calienta para nada y esta sí suele calentar, pero es por eso. Número uno, por el material y número dos, por el resorte que hace más presión en la cuchilla de corte. ¿En qué nos ayuda eso? Que al momento de cortar tenga más firmeza la cuchilla y se deslice mucho mejor cuando se encuentra con grandes cantidades de cabello. Por eso es que esta máquina probablemente sientas más torque aquí que acá. No solamente por la cuchilla interna, sino también porque genera más torque por el resorte ese que hace más presión. ¿Ok? Eso es algo que me comentó el fabricante. De igual manera, esta máquina suele venir con otro resorte dentro de la caja que tiene menos presión. La cuchilla va a calentar menos, pero vas a perder un poco de torque al momento de utilizar el equipo. Depende qué uso le vas a dar. Ahora, mi gente, ¿cuál cuchilla es mejor que cuál? Depende para qué lo vas a utilizar o depende qué tipo de barbero eres. Si eres principiante, definitivamente esta cuchilla te va a servir mejor porque es cóncava y también no calienta para nada. Probablemente demores un poco más en realizar tus recortes. Y acá sí tenemos una cuchilla más para barberos pro, porque tenemos la tecnología de Crunch, la tecnología Eco, una cuchilla más afilada que la verdad, les cuento, no te deja cometer errores del filo que tiene. Por eso es que esta cuchilla es para barbero pro. Así que depende de qué
uso le vas a dar. Yo utilizo esta bastante bien para niños y para cortes básicos, cortes normales. Y esta me encanta para realizar mi desvanecido y cortar grandes cantidades de cabello. La verdad, hacen una fusión brutal. Ahora vamos con las conclusiones, mi gente. Y la verdad, a nivel de características, prácticamente tenemos lo mismo. Mismo motor, 7200 RPM, sin escobillas, doble bola. Un motor bastante potente, una máquina bastante silenciosa. En autonomía tenemos 3 horas, que es más que suficiente, con una carga rápida de 1.5. Excelente sistema de palanca, la verdad prácticamente no hay diferencia. Los 3 equipos son el mismo, son muy ergonómicos, bastante liviano. La verdad se siente bastante buenos, de excelente calidad. Otra de las cositas que se me pasaba a mencionar, mi gente, es que prácticamente los equipos no sufren desgaste a pesar del uso. ¿Y por qué? Porque cada color no es una pintura. El equipo o el plástico es de ese color. Por ende, este equipo no se va a pelar ni nada por el estilo. Lo único en lo que vas a ver desgaste es, por ejemplo, en la palanca, que es de metal, y si está pintada de color negro. Pero en sí el cuerpo no se pela ni se raya para nada, porque como ven aquí, a pesar del uso, pues el equipo sigue como el primer día en lo que es, entre comillas, su pintura, porque en realidad no está pintado. Pero es un punto que quería mencionar. Ahora, vuelvo y repito, su diferencia principal es la cuchilla, pero depende qué tipo de barbero eres y qué uso le vas a dar. Si te gusta la cuchilla cóncava, pues la versión amarilla. Si te gusta ese sistema eco al momento de cortar el crujido, pues ya sabes que lo trae la máquina púrpura y la máquina rosa. De igual manera, esta cuchilla la venden por separado, puedes adquirirla, adaptársela a la amarilla, porque yo sé, hay algunos de ustedes que van a preferir esta porque les gusta el púrpura, les gusta el morado, les gusta el amarillo. A mí me gusta más la versión púrpura y yo quiero saber cuál es tu versión favorita. Déjamelo saber en los comentarios. Así que mi gente, más que todo, esta fue la comparativa de las 3 mini Candy Banda, máquinas muy bonitas, muy buenas, que la verdad valen bastante la pena por su rendimiento y sobre todo por su precio. Se me olvidaba decirlo, de 60 a 90 dólares, depende de qué país eres y qué oferta encuentras, y esta está entre 80 a 120 la he visto. De igual manera yo le voy a estar dejando el link de compra aquí en la descripción. Y bueno, la verdad es un equipo muy pero muy recomendable, estos mini candies. Ojalá y los que vean este video puedan adquirirlo y tener la misma experiencia que yo he tenido de mis equipos favoritos del año 2025, los mini candies de la compañía Yukai Max. Así que banda, nos vemos en un próximo video.